Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar de uno de los síntomas que más se relacionan con la esclerosis múltiple, que son las alteraciones en la marcha. Hoy nos acompaña la doctora Miriam Jiménez. Ella es neuropediatra y bueno, nos va a explicar de qué se tratan estas alteraciones y sobre todo qué cosas se pueden hacer para mejorarlas. Hola, doctora Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos cosas de esta enfermedad tan complicada que es la esclerosis múltiple. Muchas gracias, Antoneta, por brindarme esta oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio. Hoy queremos hablar de las alteraciones en la marcha, porque sin duda es uno de los temas de los que más se platica entre pacientes. Por mucho tiempo la esclerosis múltiple o hasta la fecha muchas personas la siguen ligando a esclerosis múltiple, silla de ruedas. No necesariamente tiene que ser así, menos con todos los tratamientos que ya hay. Pero sí, las alteraciones en la marcha se pueden presentar en muchos pacientes. Entonces, doctora, mi primer pregunta sería, ¿en qué consisten estas alteraciones en la marcha? Eh, pues muchas gracias, Antonieta, por irlo llevando de esta manera, porque digamos, una parte que es importante mencionar. A veces hablamos de esclerosis múltiple eh, con esta, como bien mencionabas, esta asociación entre esclerosis múltiple igual a problemas de discapacidad motora, específicamente de la marcha. Entonces vamos a empezar a separar un poquito los conceptos. Lo primero es, sé que has presentado un programa ya hablando de espasticidad, y la espasticidad puede afectar tanto a los miembros torácicos, es decir, a los brazos, ¿no? Los miembros superiores, como a los miembros inferiores. Y esto a su vez puede dar un problema de la marcha. Por otro lado, los problemas de la marcha en los pacientes con esclerosis múltiple pueden ser debidos, por un lado, a espasticidad, pero también pueden ser debidos, por ejemplo, a trastornos del equilibrio, pueden deberse a disminución de la fuerza. A veces después de un brote o recaída queda una disminución de la fuerza, con lo cual la marcha se puede hacer más lenta o a veces no es posible, digamos, volver a caminar con el patrón de marcha que se tenía, ¿no? A la misma velocidad, con la misma fuerza. Entonces, cuando hablamos de problemas de marcha, siempre es importante eh, que sus médicos les van a explicar y que ustedes pregunten cuál es la razón de ese problema de la marcha. A veces, pues, digamos, es muy evidente, ¿no? Pues me voy de lado por algún problema del equilibrio, algún problema del, digamos, del oído medio o del cerebelo, o falta fuerza, o están las piernas con esta espasticidad. Pero siempre es importante que hagamos, digamos, como ese ejercicio o esa plática con nuestro neurólogo de cuál es el motivo por el cual no estoy caminando adecuadamente, cuál es la causa de mi problema de marcha. A veces los problemas de marcha pueden tener una o varias factores o varias causas por los cuales se están presentando, y dependiendo de la causa es que será el tratamiento. Ahora bien, como mencionas, pues estos son problemas muy frecuentes. Se dice que como el 53% de los pacientes con esclerosis van a tener un problema de marcha durante el primer año en que empezaron a desarrollar sus síntomas. eh, y hay números tan altos como hasta el 90% de los pacientes van a tener un problema de marcha durante los primeros 10 años que o que se diagnosticaron o que han estado viviendo con este padecimiento. Por otro lado, es importante también esto que mencionabas. Anteriormente se decía que los pacientes de que se diagnosticaban y cuando cumplían 15 años del diagnóstico, hasta 60% presentaban una incapacidad para caminar. Afortunadamente, los tratamientos modificadores de la enfermedad
han logrado su cometido, han logrado modificar el curso y hoy tenemos, o este número se ha reducido muchísimo, de manera que los pacientes pueden tener mayor independencia motora si siguen los tratamientos adecuados. Ahorita mencionaste la debilidad, esta falta de coordinación o el equilibrio y la pérdida de fuerza como lo que te puede producir un problema de la marcha. No Ujú. sé si también la falta de sensibilidad también influye o esa no. Sí, también influye, y eso es bien importante, porque la falta de sensibilidad puede ir, digamos, en varias, eh, como desde varios aspectos, ¿no? Uno es la sensibilidad superficial, ¿no? Esta parte donde se disminuye cuando se hacen las pruebas de exploración sensitiva, ¿no? Que les pican con una agujita, pero también de sensibilidad profunda. Es decir, cómo nuestras articulaciones identifican cuál es la postura que en ese momento tiene, ¿no? La extremidad en este caso, y por lo tanto se adaptan para ese movimiento automatizado, ¿no? Definitivamente la disminución de la sensibilidad superficial y profunda impacta en la marcha. Esto, como ustedes saben, pues a veces las lesiones que tenemos en la médula, ¿no? Que se llegan a presentar pueden influir, o las lesiones que se tienen a nivel del sistema nervioso central pueden influir en que esto se presente, tanto la parte sensitiva como la parte motora. Y finalmente agregar que como factores que contribuyen a que haya problemas de la marcha, pues son también problemas de equilibrio, ¿no? O sea, los problemas a veces los problemas de cerebelo pueden estar manifestándose con estos problemas de equilibrio y por lo tanto alterar la marcha. Mencionabas las lesiones, ¿no? Que pueden estar tanto en cerebro como en la médula, ya sabemos esta parte, Ujú. pero ¿hay algún lugar del cerebro, del cerebelo o de la médula así específico que diga si la lesión está en ese lugarcito, te va a provocar algún problema de la marcha o da lo mismo en donde esté la lesión? Dentro del cerebro, o digamos, la corteza cerebral, hay como un mapa, como una distribución de qué parte del cuerpo está gobernada por qué partecita de esa corteza. Como sabemos, las lesiones se presentan en la sustancia blanca, pero si se encuentran en el trayecto de esa porción de la corteza y después van a descender a través de la médula espinal, se pueden presentar. Hay lesiones de la zona frontal, que es donde está la parte motora, que se pueden presentar o que podemos esperar que se tengan mayores manifestaciones motoras en las extremidades, si se presentan en esas zonas del frontal, ¿no? De la parte, sí, del lóbulo frontal de ambos hemisferios. Y en la columna, bueno, o en la médula más bien. Sí, dependiendo la localización de la columna, o sea, en qué segmento, generalmente, digamos, para las piernas va a ser en todo el segmento lumbar, donde se pueden presentar y a su vez tener implicaciones de la marcha. Sabemos que la esclerosis múltiple pues afecta el sistema nervioso central, pero cuando hay problemas de la marcha, ¿también se ve afectado el sistema musculoesquelético o la afectación está solo en la parte neurológica? Esa es la parte neurológica. Digamos, la modificación que surge en los músculos, ¿no? Esta modificación que hace que tengan espasticidad los músculos, por ejemplo, o que tengan eh, pues una, incluso atrofia, ¿no? Una disminución del trofismo muscular, es consecuencia del estímulo que tiene del sistema nervioso central. No a diferencia de otras enfermedades que sí llamamos neuromusculares, donde está afectado el músculo, digamos, como consecuencia de la actividad que tiene conjunta con el sistema nervioso periférico. Esta no es neuromuscular, esta tiene una afectación principalmente del sistema nervioso central y que repercute
en la actividad del músculo. Doctora, una pregunta. Muchas veces se confunde la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? La M con ELA. Sobre todo al principio cuando te dan el diagnóstico y muy probablemente no has oído de ninguna de las dos, Ujú. entonces buscas esclerosis y te aparece lateral amiotrófica. Ahí sí se afecta la parte periférica. Exactamente. Y qué bueno que lo mencionas porque también me ha tocado que algunos pacientes preguntan por tratamientos para esclerosis lateral amiotrófica y preguntan si pueden utilizar los tratamientos de esclerosis múltiple y no. O a la inversa, pacientes de esclerosis múltiple escuchan que está saliendo, que se está trabajando en un tratamiento para ELA. No, son cosas diferentes. Lateral amiotrófica, como bien mencionas, es más del sistema nervioso periférico. Sí hay un compromiso muscular o de la unión del nervio y del músculo y tienen, digamos, causas que lo producen completamente distintas. Con mucho gusto podríamos platicar después de cómo sucede la ELA, pero son enfermedades completamente diferentes. Sí, sí, bien llegan a compartir síntomas, cada una tiene su tratamiento y cada una tiene su causa, ¿no? Sí, sí, y en general podemos decir que el patrón es muy distinto. Sin entrar en mucho detalle, creo que digamos, lo el principal diferencial clínico como pacientes que podríamos ver entre una y otra, es que la esclerosis múltiple ocurre en esta forma de brotes o recaídas, principalmente el 85% de las EM son remitentes recurrentes. Eh, y la esclerosis lateral amiotrófica va a tener un patrón de progresión o de deterioro crónico degenerativo muy rápido, pero de manera continua. No va a tener estos periodos de recuperación como lo tiene la remitente recurrente, no va a tener estos periodos a veces yo les digo estos periodos de tregua entre un brote y otro. La lateral amiotrófica de manera continua va progresando y se van agregando los signos y síntomas de deterioro de una manera pues muy rápida. Y el segundo punto clave es que la esclerosis múltiple suele presentarse a etapas más tempranas. Incluso tenemos pacientes en edad pediátrica que la pueden presentar, pero habitualmente se presenta entre los 18 y los 40. Y la lateral amiotrófica se presenta en etapas más tardías, en edades mayores. Perfecto, muchas gracias por esta aclaración. Y ligándola un poquito con mi siguiente pregunta, que era si los problemas de la marcha van ligados a la progresión de la enfermedad o puede ser desde el principio que la lesión que te dio está en esta parte de la columna que nos mencionabas y pueda ser que empiecen pues desde el principio. Así es. No está ligado a la discapacidad. Aquí vamos a separarlo en dos grupos. Uno, digamos, los pacientes que puede tener un problema de la marcha debido a una lesión específica, como mencionas, medular o cortical, o bueno, de una zona específica del cerebro, eh, y puede tener estos problemas de la marcha, o puede tener estos problemas de la marcha por alguna lesión en cerebelo o alguna lesión en la parte del oído que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y eso como producto de un brote o recaída. Y por otro lado, los pacientes que ahí sí ya por la progresión de la enfermedad, van teniendo un deterioro paulatino de la marcha, en cuanto a la velocidad de la marcha, por ejemplo, ¿no? Entonces, no son excluyentes, no es una u otra, pueden presentarse ambas situaciones. ¿Y existe algún tratamiento médico que, pues, que podamos tomar o que puedan tomar las personas que ya tienen problemas de la marcha importantes que no se alivian con rehabilitación o con algo más sencillo, por decirlo? ¿Qué tratamientos existen? Esto que mencionas, Antonieta, es importante porque los tratamientos, digamos, estos problemas de marcha, los pacientes se pueden ver beneficiados con un tratamiento que se llama fampiridina, que es un bloqueador de los canales de potasio.
para que el músculo se mueva adecuadamente en general, debe haber un recambio entre el sodio y el potasio, ¿no? Unos electrolitos que tenemos en nuestras células, todos los tenemos, funcionan de esa, digamos, la actividad celular y la actividad eh, es producto de este intercambio adecuado entre el sodio y el potasio. Entonces, lo que hace este medicamento es bloquea los canales de potasio, deja que el potasio quede más tiempo dentro de la célula y vamos a decir que permite una buena comunicación entre las células y por lo tanto se mejoran los problemas de marcha. No todos los pacientes van a responder de la misma manera al tratamiento porque debemos identificar cuál es la causa que está condicionando este problema de marcha. Una vez que se inicia el tratamiento, debemos evaluar. Generalmente la respuesta se presentará durante el primer mes que reciben el tratamiento y los pacientes podrán ver, bueno, obviamente siempre con supervisión del médico, eh, podrán ver la respuesta de este tratamiento con la mejoría de la marcha en cuanto a la velocidad de la marcha, evaluada por la prueba de 25 pies que ustedes ya conocen. Mm, A ver, ya, no sé, creo que ya me perdí un poquito. Una cosa entonces Ok. es la velocidad, como que el tratamiento te ayuda a tomar tu ritmo, no ir tan lento. Y otra cosa sería las distancias que puedes pues sí, la distancia o cuánto aguantas, ¿no? Exactamente. Eh, Ambos son factores de medición. Cuando evaluamos la marcha, vamos a evaluar al menos esos dos factores, tanto la velocidad como la distancia. Es importante que siempre en las evaluaciones que hacen sus neurólogos se tenga una evaluación, al menos una evaluación anual de la marcha para conocer estos dos elementos. Ahora, también es importante la rehabilitación, ¿no? O sea, Claro. no puedes dejarle todo al medicamento. Como en todos los casos, y no solamente en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, sino todos aquellos que han tenido un padecimiento neurológico o que lo padecen, digamos, actualmente, la rehabilitación es fundamental. En este caso, la rehabilitación de la marcha va a implicar que se estén trabajando, digamos, la fuerza del músculo, la, eh, la amplitud o la flexión que se tenga en las extremidades. eh, y esto, si bien los medicamentos pueden ayudar, esto siempre será una piedra angular, la rehabilitación física. ¿Este medicamento lo tienes que tomar continuamente por la Sí, forma de acción que nos decías? No es como que te lo tomas y te va a mejorar y ya dejas de tomártelo. Para ver los resultados tiene que ser continuo. exactamente, de forma ininterrumpida. Y está indicado para cualquier tipo de esclerosis múltiple en donde haya problemas en la marcha. Para pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente que tengan problemas de marcha. Y es importante mencionar que este tratamiento se administra de manera conjunta con los tratamientos modificadores de la enfermedad, que no es que se tome uno u otro, sino se debe administrar en conjunto con los modificadores de la enfermedad. No tiene contraindicación con los modificadores de la enfermedad y es importante siempre que reciban digamos, la indicación por parte de su médico tratante. Claro, es para controlar el síntoma, ¿no? Como puede ser los que Exacto. controlan las parestesias o el dolor o algún otro, mejora la marcha, pero es únicamente para el síntoma. Exactamente. Pues muchísimas gracias por platicarnos de estos problemas de la marcha, que como bien dices, no nada más es el no caminar, puede ser también la falta de sensibilidad, la espasticidad y todo esto. Gracias, doctora, por esta plática. Gracias a ti, Antonieta. Un gusto trabajar con ustedes de la mano para entender qué nos pasa cuando tenemos esclerosis múltiple. Gracias, hasta luego. Hasta luego.